Bueno, entonces estamos revisando la ley de viscosidad, la ley de Newton de la viscosidad, y pues nosotros veíamos, lo habíamos visto en una clase pasada. Entonces ahorita vamos a recordar un poco de esa ley. Sabemos que la ley de Newton de la viscosidad va a ser igual a tau, tau Yx, que va a ser igual a menos la viscosidad, ya les habíamos explicado, por la derivada de la velocidad. En este caso va a ser la velocidad del x con respecto a y. ¿Sí? Entonces, bueno, con respecto a las unidades, sabemos que en este caso el esfuerzo cortante va a tener unidades de Newton sobre metro cuadrado, unidades de supuestamente de presión, pero sabemos que no es una presión, ¿no? Entonces, pero sería parecido a la presión. Entonces, no sabríamos qué unidades van a tener la viscosidad, pero en este caso sabemos que sería la velocidad tendría unidades de masa sobre segundo y el espesor tendría unidades de metro. Entonces metros y metros se van y nos quedarían estas unidades que, bueno, necesitamos tener estas unidades. Este Newton por lo regular es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues en este caso aquí le faltaría un segundo, ¿sí? Para que se multiplicara con este y nos quedaran segundos al cuadrado. Los metros y los metros se van, entonces por lo tanto necesitamos un metro arriba y un metro abajo, por lo tanto necesitamos, eh, bueno, necesitaríamos un kilogramo también. Bueno, vamos a poner primero el kilogramo, ¿sí? Sí, tendríamos el kilogramo. Ujú. Sí, como se fueron estos dos metros, metro y metro, y eso sería kilogramo metro sobre segundo, y aquí abajo son metros cuadrados, entonces nada más necesitaríamos un solo metro. Entonces, a final de cuentas, las unidades, digamos, para que ya tuviéramos estas unidades de kilogramos de newton sobre metro cuadrado, necesitamos tener kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Vamos a revisar que esté bien, ¿sí? Entonces multiplicaríamos esto por este, nos quedarían kilogramos por segundo sobre de metros por segundo. Entonces medios con medios nos quedaría metros por segundo al cuadrado y kilogramos nada más. Ajá. Entonces, si yo le pongo un metro aquí y un metro acá, entonces tendría yo estos dos que serían metro cuadrado. Sí, eso no afectaría en nada, porque serían metros y metros es igual a uno. Pero lo puse para que salieran los metros cuadrados de acá abajo, que den segundos al cuadrado, y esto sería kilogramo, metro, arriba, segundo al cuadrado. Esto es lo que sería Newton, y esto de acá abajo serían metros. Entonces, lo que nos haría falta era un metro nada más aquí, ¿sí? Tenemos kilogramos, ¿sí? Que debemos de tener, tenemos los segundos, ¿sí? Para que sean segundos cuadrados y nos hacía falta este metro, ¿sí? Este metro para que, a multiplicarlo con estos dos que se van, son estos dos que los eliminé, a final de cuentas eso nos hace que nos quede kilogramo metros sobre segundo al cuadrado sobre de metros cuadrados. Entonces, pues en este caso, esas serían las unidades que va a tener la visibilidad. Ya la habíamos visto anteriormente. Estas unidades estarían en el sistema internacional, in- in- internacional. Ajá. Esas serían unidades del sistema internacional o simplemente unidades en el sistema SI. También es interesante porque vamos a utilizar unidades del sistema CGS,
En este caso, las unidades del sistema CGS para la viscosidad estarían también en gramos. Tendríamos, bajaríamos un orden de magnitud, en vez de kilogramos tendríamos gramos, en vez de metros tendrían centímetros, ¿sí? Y estos serían iguales a, pues permanecerían como segundos. Entonces, las unidades para la viscosidad en el sistema CGS van a ser gramos, centímetro por segundo. Y esto es a lo que vamos a llamar un POIS. Un POIS, ¿sí? Entonces, eso serían las unidades en el sistema CGS, pero para poder recordar, pues nos podemos basar o podemos utilizar una sustancia conocida. En este caso sería el agua. Tendríamos la viscosidad del agua, que sería la viscosidad del agua sería un centipoise. Ajá. Entonces, de esto, la centésima parte de un poise sería la viscosidad del agua. Entonces, quiere decir que sería 10 a la menos 2 poises, ¿no? Entonces, eso es lo que significaría un centipoise. Ajá. La viscosidad del aire, pues sería de 0.02 centipoise. Ajá. Entonces, igual también, si tomar en cuenta esto, si quieren, le voy a poner en otro lado. Ajá. Se dan cuenta que en tanto en un líquido, en un gas, la viscosidad disminuye casi 2 órdenes de magnitud. Entonces, vemos que la viscosidad del agua es un centipoise y la velocidad del aire es 0.02 centipoise. Esto quiere decir que el aire es menos viscoso que el agua, ¿sí? Significa que el agua resiste el fluir mucho más que el aire. También significaría que el agua requiere más fuerza para fluir. Ajá. Entonces, por lo tanto, al tener una viscosidad mucho más baja, necesitaríamos menos fuerza para hacerlo fluir. Y sí es cierto, ¿no? El aire, pues, fácilmente fluye. ¿Sí? El agua, pues, sí necesitaría una cantidad de fuerza extra. Ajá. ¿Ok? También veríamos el comportamiento de los líquidos. Por ejemplo, tendríamos el comportamiento del líquido y del gas. Por ejemplo, si tenemos que la temperatura incrementa, si tenemos un incremento de temperatura, entonces tendríamos que automáticamente la viscosidad disminuye. Esto significaría que es más fácil para fluir, ¿no? Si por ejemplo calentamos un poco de miel, ajá, esta va a ser más fácil de sacarla del envase. Si tenemos un bote de miel con una viscosidad muy alta, pues en este caso, si nosotros la calentamos, la miel va a fluir mucho más fácil. ¿Sí? Igual también el aceite de motor, ¿no? Si por lo regular los aceites de los motores, eh, cuando los o cuando los vemos en la botella, pues se ven muy viscosos, resisten mucho el fluir, pero a medida que se va incrementando la temperatura dentro del motor, pues es mucho más fácil para ellos fluir dentro de esos pequeños orificios y poder lubricar todas las piezas del motor. Entonces, esa es una propiedad que tendría la viscosidad de los líquidos. Al incrementar la temperatura, disminuye la viscosidad, o sea, es más fácil fluir. Por otro lado, para los gases, si incrementamos la temperatura, la viscosidad también incrementa.
En el caso de la presión, si incrementamos la presión, la viscosidad también va a incrementar. ¿Por qué? Porque al incrementar la temperatura y la presión, las moléculas van a tener más energía cinética. En el caso de la temperatura, pues digamos, si nosotros en un gas incrementamos la temperatura, esto incrementaría la energía cinética, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la presión, si incrementamos la presión, hacemos que las moléculas estén más juntas, ¿sí? Si incrementamos la presión, las moléculas van a estar más juntas. Si incrementamos la temperatura, van a tener más energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que van a interactuar más estas moléculas y por lo tanto van a tener más resistencia a fluir. Como van a estar más juntas y van a estar chocando, pues se va a volver más difícil el moverlas. Eh, ¿Qué otra cosa podríamos hablar de la viscosidad? Sabemos que la viscosidad normalmente es constante. ¿Sí? Bueno, para este curso, ¿sí? La viscosidad es constante y si la viscosidad es viscosidad es constante, constante, podemos decir que pues vamos a tener un fluido newtoniano. Al decir que es constante, al decir que la viscosidad es constante implica varias cosas, que va a ser constante con respecto al tiempo, que va a ser constante con respecto a la posición, X, Y y Z, y que va a ser constante con respecto a la fuerza. ¿Sí? No todos los fluidos van a ser constantes con respecto a, a, esta, a estas tres variables, temperatura, posición y fuerza. Por ejemplo, un fluido que se me ocurre ahorita, un fluido que puede ser variable con respecto al tiempo, puede ser un pegamento, ¿sí? Este puede estar modificando su viscosidad con respecto al tiempo. Si ustedes sacan pegamento del envase y lo hacen fluir a través de una madera, van a ver cómo va a ir cayendo el fluido, pero a medida que pasa el tiempo eh, se va solidificando. Entonces, cada vez más hasta llegar hasta abajo, le va a costar, va a tener una resistencia mayor al fluir. Entonces, podríamos decir que su viscosidad va a ser función del tiempo, del pegamento. Ujú. Y, por ejemplo, alguno que fuera con respecto a eh, la fuerza, ¿sí? Un fluido que es variable con respecto a la fuerza, podríamos decir que pues fluidos con fluidos función de fuerza puede ser un fluido, un polímero, ¿sí? Por ejemplo, el clásico ejemplo de un polímero puede ser la cápsula, ¿sí? Cuando ustedes tienen un bote de cápsula y le aplican y no sale, ¿no? Si ustedes lo voltean, simplemente la cápsula no va a salir. ¿Qué tendrían que hacer? Pues aplicarle fuerza para que fluya, ¿sí? Pero si ustedes no aplican la fuerza, eh, pues la fuerza óptima, la fuerza ideal, pues van a ver que también el fluido se va a esparcir de manera rápida, ¿sí? Piensen en un bote de cápsula que están golpeando la parte de arriba, la parte de abajo, perdón, para que pueda fluir en sus papas.
pues en este caso, digamos, si ustedes aplican más fuerza de la necesaria, pues van a ver que la viscosidad se va a incrementar demasiado, ¿sí? Y van a tener un montón de cápsula en sus papas. En cambio, si aplican la fuerza adecuada, pues van a ver que van a tener la cantidad que ustedes requieran. ¿Ah? En este caso, pues solamente en este curso solo veríamos fluidos newtonianos, esos, newtonianos, donde la viscosidad solamente va a ser constante.